Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice completar la tabla según la información dada. Es similar al anterior, pero acá pues ya nos habla de un préstamo de 6.500.000 pesos a 2 años con un interés compuesto de 3,6% trimestral. Bueno, entonces acá vemos dos cositas. Primero, que la tabla que vamos a utilizar es la que dice préstamo, ya que el ejercicio dice que se va a hacer es un préstamo. Entonces es esta tablita que donde aquí 4 columnas dice préstamo, interés y valor a pagar, que estas tres magnitudes siempre van iguales. Cambia aquí el del tiempo dependiendo de cómo nos diga que es el interés. En este caso, como dice trimestral, entonces aquí vamos a escribir trimestre. Listo. Ahora, ¿qué tan grande vamos a hacer la tabla? Si se pueden dar cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. Quiere decir que hay 8 periodos. ¿Cómo sabemos que hay 8 periodos? Si aquí está diciendo que a 2 años. Pero como el interés es trimestral, como su nombre lo hace referir, es un periodo de 3 meses. Entonces, en un año, si dividimos 12 entre 3, nos da 4. Quiere decir que en un año hay 4 trimestres. Y como el tiempo que nos dice es 2 años, significa que entonces son 8 periodos, 4 por año. Quiere decir que en 2 años hay 4 trimestres, entonces aquí vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 periodos, o 8 trimestres, que es en 2 años. El préstamo entonces es de 6.500.000 pesos, entonces anotamos aquí el valor y ahora empezamos a calcular los intereses. Entonces, como la tasa es del 3,6, entonces multiplicamos esta cantidad por 3,6 y la dividimos entre 100. Listo. Para hacer un poco más rápido el video, voy a utilizar calculadora para hacer estas operaciones. Bueno, entonces acá tenemos una calculadora. Vamos a multiplicar 6.500.000 por 3,6 y eso lo vamos a dividir entre 100. Eso nos da 234.000. Entonces, el interés es de 234.000. Aquí donde dice interés, vamos a anotar 234.000. Y aquí, pues será acá en la última casilla, siempre va a ir la suma del préstamo más el interés, es lo que va aquí en el valor a pagar. Entonces, si sumamos 6.500.000 más 234.000 nos da 6.700.000. 6.734.000 sería el valor a pagar en el primer periodo. Siempre con el valor que finaliza el primer periodo es con el mismo que iniciamos el segundo periodo. Entonces aquí vamos a anotar 6.734.000. Y ahora a ese valor de 6.734.000 le vamos a calcular los intereses, es decir, lo vamos a multiplicar por 3,6 y lo vamos a dividir entre 100, que de esa manera sacamos el 3,6%. Bueno, entonces, 6.734.000 lo vamos a multiplicar por 3,6 y luego eso lo vamos a dividir entre 100. Esto daría 242.424. Entonces ese valor lo anotamos acá en el interés
242.424 y ahora vamos a calcular el valor final, que es la suma entre el préstamo y el interés del segundo periodo. Entonces, vamos a sumar 6.734.000 más 242.424. Y eso nos daría 6.976.424. Entonces, el tercer periodo iniciamos con ese mismo valor, 6.976.424. Entonces, ahora vamos a calcular los intereses de ese valor. Entonces, 6.976.424 lo vamos a multiplicar por 3,6 y eso lo vamos a dividir entre 100. Entonces, 6.976.424 por 3,6 dividido entre 100. Eso nos daría 251.151,264. Entonces, ese valor lo anotamos aquí en el interés, 251.151,264. Procedemos entonces a hacer la suma entre la cantidad que tenemos acá de préstamo y con el interés, y ese valor lo vamos a anotar acá. Entonces tenemos 6.976.424 más 251.151,264. Entonces, eso nos da 7.227.575,264. Entonces, el cuarto periodo lo empezamos con ese valor, 575,264. Y ahora vamos a hallar el interés de esa cantidad. Entonces, a 7.227.575,264 la vamos a multiplicar por 3,6 y eso lo vamos a dividir entre 100. Entonces, usando la calculadora, 7.227.575,264 por 3,6 dividido entre 100 nos daría 260.192,7095.
Entonces ese valor sería el interés. Vamos a anotarlo acá, 260.192,7095. Y ahora procedemos a hacer la suma entre el valor del préstamo y el interés para determinar el valor a pagar en el cuarto periodo. Entonces tenemos 7.227.575.264 más 260.192,7095. Eso nos daría 7 millones. Bueno, espera, lo bajo que acá no alcanzó. A ver. 7.487.767,974. Y aquí el quinto periodo arrancamos con ese valor, 7.487.767,974. Y ahora a ese valor le vamos a calcular los intereses. Entonces, 7.487.767,974 lo multiplicamos por 3,6 y lo dividimos entre 100. Listo, entonces, 7 millones. 7.767,974 lo multiplicamos por 3,6 y lo dividimos por 100. Entonces, eso nos daría 269.559,6471. Ese sería entonces el valor del interés. Que pues vamos a anotarlo acá en la tabla. Venga, por acá. Entonces serían 269.559,6471. Listo. Ahora vamos a hacer la suma para saber cuál es el valor a pagar en el quinto periodo. Entonces, sumamos 7.487.767,974 más 269.559,6471. Entonces eso nos daría 7.757.327,621. Y acá, el sexto periodo, empezamos con el mismo valor, 7.757.327,621.
7.621.621 y vamos a calcularle los intereses. Entonces, 7.657.327,621 lo vamos a multiplicar por 3,6 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces tenemos 7.757.327,621 por 3,6 dividido entre 100. Eso nos daría 200. Ok. 279.263,7944. Entonces ese sería el valor del interés. 279.263,7944. Y ahora procedemos a sumar estos dos valores y escribimos aquí la suma de esos dos valores, que es el valor a pagar. Entonces, perdón, 7.757.327,621 más 279.263,7944. Eso nos da 8.000.000, 36.591,415. Y entonces ese valor es el que inicia, con ese valor inicia el séptimo periodo o séptimo trimestre. 591,415. Listo. Ahora vamos a calcular los intereses. Listo. Voy a colocar la calculadora. Entonces, 8.036.591,415 lo vamos a multiplicar por 3,6, que es la tasa, sobre 100 para sacar el 3,6%. Entonces, 8.036.591,415 lo multiplicamos por 3,6 y lo dividimos entre 100. Entonces, eso nos daría 289.317,7944.
2909. Listo. Entonces, entonces tenemos, anotamos acá ese valor que es el interés, 289.317,2909. Ok. Ahora vamos a hacer la suma entre el valor del préstamo y el valor del interés para ver qué valor hay que pagar en el séptimo trimestre. Listo. Entonces vamos a sumar 8.036.591,415 más 289.317,2909. Y eso nos da este valor que tenemos acá. Entonces, 8.325.908,706. Y con este valor empezamos el último trimestre, 908,706. Ahora vamos a hallar los intereses de ese valor. O sea, le vamos a sacar el 3,6%. Entonces, 8 punto, 8 punto, no, perdón, 8.325.908,706 lo vamos a multiplicar por 3,6 y lo vamos a dividir entre 100 para ver cuánto da ese valor de interés, cuánto tendría que pagar de interés ahí con esa cantidad. Entonces tenemos 8.325.908,706 por 3,6 dividido entre 100. Eso nos daría 299.732,7134. Entonces ese sería el valor que hay que pagar de interés en el último periodo. Entonces aquí vamos a anotar 299.732,7134. Finalmente, vamos a sumar estos dos valores, este valor y este, para ver en cuánto termina aquí la tabla, cuánto tendría que pagar por el préstamo durante 2 años. Entonces, vamos a realizar la suma. Entonces, tenemos 8.325.908,706 más 299.732,7134. Entonces, finalmente, eso nos daría 8.625.000
641,419, si mal no estoy, en lo que se alcanza a ver acá. Bueno, sí. 8.625.641,419. Listo. Entonces, con esto ya quedaría llena la tabla. Entonces, si se hace un préstamo de 6.500.000 al final de 8 trimestres, es decir, al final de 2 años, se tendrían que pagar 8.625.641,419 pesos. Con esto entonces queda diligenciada la tabla, completada la tabla y por lo tanto queda solucionado este ejercicio.